Buenas noches, clan. Espero que estén bien. ¿Están listos para otra hora de mucho terror? Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saberlo. Comencemos con la primera historia. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Luan. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto, pero siento que necesito sacarlo de mi cabeza. Tal vez alguno de ustedes pueda explicarme lo que me está pasando, porque yo ya no sé qué pensar. Todo comenzó hace un par de semanas, en medio de mi rutina de siempre, la de un tipo común que solo trata de sobrevivir al día a día en Guadalajara. Trabajo como mesero en un bar sobre la avenida Chapultepec, de esos que se llenan de estudiantes, turistas y oficinistas queriendo olvidar la semana con cerveza barata y música en vivo. Mi turno empieza por la tarde y casi siempre salgo de madrugada, con las piernas molidas y el uniforme oliendo a alcohol derramado. Normalmente, llego a casa entre las 2 y las 3 de la madrugada y duermo hasta más tarde, pero ya estoy acostumbrado a ese horario. Vivo en un departamento pequeño en la colonia americana junto con Elisa, mi novia. Ella trabaja en un estudio de tatuajes por la zona de López Cotilla. Es más sociable que yo, tiene un montón de amigos y siempre está haciendo planes. Yo, en cambio, soy más bien tranquilo. Mis ratos libres los dedico a mi colección de discos. Es mi escape. Ese día había salido del bar más temprano de lo usual. Era jueves, todavía con algo de luz en el cielo, y me acordé de una tienda de discos usada que está sobre la calle Reforma. Es de esas tiendas viejas que parecen existir desde siempre, con el letrero descolorido y el escaparate lleno de discos polvosos que casi nadie mira. Entré sin pensarlo mucho. El lugar olía a madera húmeda y a ese polvo antiguo que se mete en la nariz. Las paredes estaban forradas de estanterías altas, llenas de discos apilados sin ningún orden aparente. Detrás del mostrador estaba Ramiro, el encargado, un tipo delgado con cara de aburrimiento. Le dije que buscaba algo instrumental, algo diferente para escuchar en las noches. Ramiro me comentó con esa voz lenta suya que justo habían llegado unos discos 78 RPM antiguos de música revolucionaria mexicana. Según él, eran grabaciones muy raras de principios del siglo pasado, puras piezas instrumentales interpretadas por bandas militares. Me mostró 3 discos con portadas gastadas y etiquetas amarillentas. Me aseguró que eran auténticos y que difícilmente los volvería a ver en otra parte. Me dejé llevar por el impulso y los compré, imaginando que serían una joya para mi colección. Esa noche llegué al departamento con los discos bajo el brazo. Elisa estaba en el estudio y yo tenía el lugar para mí solo. Encendí el tocadiscos en la sala y puse el primero de los discos. Al principio todo sonaba normal. Trompetas, tambores, esa música marcial que uno asociaría con la Revolución Mexicana. Pero después de un par de minutos, empecé a escuchar algo extraño, como un murmullo detrás de la música. Pensé que era estática o algún defecto en la grabación, pero el murmullo se fue haciendo más claro. Sentí un escalofrío cuando me pareció escuchar voces. No eran cantos ni coros, eran voces humanas diciendo cosas que no entendía del todo. Alcancé a distinguir palabras sueltas, nombres, súplicas. Me quedé paralizado, con el corazón golpeando fuerte. Bajé el volumen para estar seguro de lo que estaba oyendo, pero la música siguió igual y las voces estaban ahí, más débiles pero presentes, como si vinieran de un lugar muy lejano. Me dije a mí mismo que estaba cansado y que probablemente era mi imaginación. Saqué el disco y puse el segundo. Al principio, solo la música, pero luego el mismo murmullo, más intenso. Podía jurar que escuché a alguien pedir ayuda. La piel se me erizó de golpe. Apagué el tocadiscos y me quedé sentado en el sofá, escuchando el silencio del departamento. Un rato después llegó Elisa. Le conté lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente estaba paranoico por la falta de sueño. Me sugirió que me relajara y que dejara de escuchar esos discos por esa noche. Yo intenté explicarle que no era solo mi imaginación, pero al final decidí no insistir. No quería parecer un loco. Al día siguiente, sin poder sacarme el sonido de esas voces de la cabeza,
Me llevé uno de los discos a la tienda para mostrárselo a Ramiro. Le pedí que lo pusiera en su tocadiscos, esperando que él también escuchara lo que yo había escuchado, pero cuando la aguja cayó sobre el disco, lo único que se escuchó fue la música instrumental. No había murmullo, ni voces, nada. Ramiro me miró con cara de que estaba perdiendo el tiempo. Me dijo que probablemente mi tocadiscos estaba dañado y que por eso escuchaba cosas raras. Me sentí ridículo. Regresé al departamento frustrado y confundido. Elisa aún no había llegado. Cuando me acerqué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Sentí un vacío en el estómago. Juraba haberla cerrado con llave. Empujé la puerta con cuidado y entré. Todo parecía normal, pero había cosas fuera de lugar. Un vaso tirado, un cojín en el suelo. No faltaba nada, pero se sentía como si alguien hubiera estado ahí. Entonces lo vi. Una sombra cruzó el pasillo que lleva a nuestro cuarto. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Corrí hacia el cuarto, pero estaba vacío. Sentí una presión en el pecho y un frío intenso que me recorrió la espalda. Cerré todas las ventanas y revisé el departamento entero, pero no encontré a nadie. Elisa llegó poco después, y cuando le conté lo que había pasado, me dijo que debía estar sugestionado por lo de los discos. Yo intenté convencerme de eso, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Esa noche me costó trabajo dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esas voces, aunque el tocadiscos estaba apagado. Me desperté sobresaltado a mitad de la madrugada, empapado en sudor. Había soñado con escenas horribles, gente atada en sótanos oscuros, gritos de dolor, armas apuntando a la cabeza de hombres y mujeres. Reconocí algunas calles de Guadalajara, pero eran antiguas, como si estuviera viendo la ciudad hace 100 años. Me quedé despierto el resto de la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Al día siguiente me sentía agotado. No había dormido casi nada y tenía la cabeza hecha un nudo. Mientras tomaba un café en la cocina, pensé que no podía seguir así, con la incertidumbre devorándome. Ese día, por suerte, era mi día de descanso y no tenía que ir al bar. Decidí aprovechar la mañana para volver a la tienda de discos en la calle Reforma con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Llevaba conmigo el mismo disco que había puesto la primera noche, el que más voces tenía. Cuando entré a la tienda, el lugar estaba tan silencioso como la primera vez. Ramiro, el encargado, estaba acomodando unas cajas detrás del mostrador y me miró con una mezcla de sorpresa y molestia al verme. Le expliqué que necesitaba volver a probar el disco porque había algo extraño que no podía explicar. Él aceptó con resignación y puso el disco en el tocadiscos del mostrador. La música comenzó a sonar, las trompetas y tambores llenando el pequeño espacio de la tienda. Yo contuve la respiración, esperando que las voces aparecieran como la primera vez, pero no sucedió nada. Solo estaba la música instrumental, limpia, sin ningún rastro de susurros. Ramiro me miró con expresión de fastidio y me comentó que lo único raro era que me estuviera obsesionando con algo que no existía. Me sugirió que revisara mi equipo en casa y que probablemente todo era un defecto del aparato. Salí de la tienda sintiéndome peor de lo que había llegado. Había algo profundamente inquietante en que las voces no se manifestaran frente a otras personas. Caminé por Reforma rumbo al departamento con una sensación de pesadez. Era cerca del mediodía. El sol pegaba fuerte y el bullicio de la ciudad contrastaba con lo que yo sentía por dentro. Una especie de vacío que me apretaba el pecho. Al llegar al edificio, noté de inmediato que la puerta del departamento estaba entreabierta, igual que la noche anterior. Sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho. No podía ser coincidencia. Empujé la puerta lentamente, con el pulso tembloroso, esperando encontrar algo dentro. Todo estaba en silencio. Caminé por la sala y la cocina, revisando cada rincón. Nada parecía fuera de lugar hasta que llegué al pasillo. Fue ahí donde vi algo que me heló la sangre. Una sombra atravesó de un lado al otro, deslizándose hacia el cuarto. No era un reflejo ni un juego de luces, era la silueta de alguien moviéndose con rapidez. Me lancé hacia el cuarto, encendí la luz
y lo encontré vacío. Sentía que el aire estaba más frío, como si el ambiente mismo hubiera cambiado. Intenté calmarme diciéndome que tal vez era mi imaginación. Cerré con llave todas las puertas y ventanas y me quedé sentado en el sofá tratando de controlar la respiración. Minutos después llegó Elisa. Cuando le conté lo que había pasado, me miró con preocupación. Me dijo que probablemente estaba dejando que el cansancio y el estrés me afectaran. Incluso mencionó que tal vez estaba desarrollando alguna especie de paranoia. No quise discutir. Me limité a asentir, aunque por dentro sentía que nadie iba a creerme. Esa noche dormimos juntos, pero yo apenas cerré los ojos. Me daba miedo quedarme dormido y volver a soñar con lo mismo. Sin embargo, el sueño terminó por vencerme, y como temía, los sueños regresaron. Esta vez fueron más vívidos. Me vi a mí mismo en una bodega oscura, atado a una silla. Había hombres con uniformes viejos golpeando a otras personas frente a mí. Escuchaba los gritos, las súplicas. Alcancé a reconocer el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo y el olor a sangre impregnando el aire. Sentí una mano fría en el hombro y una voz en mi oído que susurraba mi nombre. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Elisa dormía a mi lado, tranquila, ajena a todo lo que me estaba pasando. Me quedé despierto el resto de la noche, repasando una y otra vez lo que había visto. Comencé a preguntarme si los discos tenían algo que ver con esos sueños, si de alguna manera estaban conectados con esas imágenes horribles que me perseguían. A partir de ese momento, empecé a sentirme diferente. Durante el día me costaba concentrarme en el trabajo. Mis compañeros me preguntaban si estaba enfermo porque tenía ojeras profundas y parecía distraído. Elisa también empezó a preocuparse más. Me decía que estaba cambiando, que ya no era el mismo. Intentaba explicarle que había algo raro con los discos, que estaba seguro de que las voces eran reales, pero ella me repetía que estaba obsesionándome con algo que no existía. Cada noche era peor que la anterior. Los sueños se volvían más intensos, más reales. Veía las mismas caras una y otra vez, hombres y mujeres atados, siendo golpeados, torturados. Podía sentir su miedo como si fuera mío. Lo peor era que algunas de esas calles que aparecían en mis sueños me resultaban familiares. Reconocía fachadas antiguas que aún existen en Guadalajara, pero deterioradas, como si las estuviera viendo en otra época. Una noche, mientras estaba solo en el departamento, escuché un golpe seco proveniente del cuarto. Me levanté de inmediato y corrí a revisar. Uno de los discos estaba en el suelo, lejos de la estantería donde lo había dejado. Era imposible que se hubiera caído por sí solo. La estantería estaba estable. Lo recogí temblando, sintiendo una presencia detrás de mí. No había nadie, pero el ambiente estaba cargado, como si algo invisible me observara. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Tenía que entender de dónde venían esas voces y por qué me estaban mostrando esas imágenes. Me sentía atrapado entre la incredulidad de los demás y la certeza de que algo profundamente oscuro estaba sucediendo. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta, aunque eso significara enfrentarme a lo que más temía. Después de varios días con esas experiencias, sentía que mi vida estaba cambiando sin darme cuenta. Los discos ya no eran solo discos viejos con música. Para mí, eran puertas a algo que no entendía, pero que me atrapaba cada vez más. Mis noches se habían convertido en una batalla constante contra el sueño. Cuando lograba dormirme, los sueños eran tan intensos que despertaba sudando frío, con el corazón latiendo a 1000. En ellos, veía escenas que se repetían, pero con variaciones. Hombres y mujeres encadenados, gritos apagados, rostros desfigurados por el dolor. Sentía su miedo y desesperación como si fueran míos. Lo más extraño es que en esos sueños reconocía calles viejas de Guadalajara, edificios que todavía existen, pero que en mis sueños parecían ruinas cubiertas de polvo y sombra. Durante el día, la obsesión me consumía. Pasaba horas escuchando los discos, tratando de captar algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Empecé a tomar notas.
anotando nombres, palabras sueltas que parecía captar entre la música y lugares que creía identificar. Esto empezó a afectar mi trabajo en el bar. Mis compañeros notaban que estaba distraído, con ojeras profundas y una expresión que reflejaba cansancio, pero también algo más: preocupación, quizá miedo. Elisa también se dio cuenta. Me dijo que estaba cambiando, que ya no era el mismo Luan que conocía. Intentó convencerme de que dejara los discos, que me olvidara de esas voces, pero yo sentía que no podía, que tenía que entender qué era eso que me perseguía. Ella estaba preocupada, pero yo sentía que nadie más podría ayudarme. En el departamento, las cosas comenzaron a empeorar. A veces, en la madrugada, escuchaba pasos en el pasillo o voces susurrando, pero cuando encendía la luz, no había nadie. Una noche, uno de los discos estaba fuera de la estantería, en el suelo sin que yo lo hubiera tocado. El aire estaba frío y la sensación de que alguien o algo me observaba era constante. Me puse a investigar sobre la Revolución Mexicana y la historia de Guadalajara. Descubrí que varios edificios en la calle Reforma y sus alrededores fueron usados como centros clandestinos de detención y tortura durante ese periodo. Pensar en esos horrores me hizo sentir una mezcla de terror y tristeza. ¿Serían esas voces de personas que sufrieron allí? ¿Y por qué me elegían a mí para escuchar sus gritos? Los sueños se volvieron más reales. En algunos, me veía atrapado en un sótano oscuro, rodeado de figuras encapuchadas que me obligaban a grabar un mensaje de auxilio, justo como el que escuchaba en los discos. Me despertaba con marcas en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Mi mente luchaba por entender si era real o solo producto de mi angustia. La relación con Elisa se volvió tensa. Ella intentaba mantener la calma, pero veía miedo en sus ojos. Creía que estaba perdiendo la cabeza y yo también lo sentía. A veces notaba que me miraba diferente, como si ya no me reconociera del todo. El peso de esos días me consumía. Me sentía atrapado en un círculo del que no podía salir, entre la realidad y un mundo que parecía querer arrastrarme hacia sus sombras. Sin embargo, algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Tenía que encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentarme a los fantasmas del pasado, reales o no. Pasaron los días y sentía que algo en mí se estaba quebrando. No era solo el cansancio ni las ojeras profundas. Había una sombra dentro que crecía con cada noche, con cada sueño, con cada susurro que escuchaba en esos discos malditos. Elisa cada vez estaba más distante. Ya no me miraba con los mismos ojos, y aunque nunca dijo una palabra directa sobre mis cambios, su silencio lo decía todo. Decidí que tenía que ir una vez más a la tienda en la calle Reforma. No podía quedarme con las dudas, con la sensación de que alguien o algo me estaba arrastrando hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Esta vez fui temprano, en la mañana, tratando de armarme de valor para enfrentar lo que fuera. Cuando llegué, la tienda estaba abierta y Ramiro estaba ahí, aunque se veía un poco diferente. Más serio, menos desinteresado. Le comenté que seguía escuchando las voces y que necesitaba saber más sobre los discos, sobre quién los había traído a la tienda. Después de un silencio largo, Ramiro me contó que esos discos habían pertenecido a su bisabuelo, un hombre que durante la Revolución había sido preso en un centro clandestino en Guadalajara. Me explicó que su bisabuelo había sufrido torturas y que esos discos, que parecían grabaciones instrumentales, en realidad contenían mensajes codificados, súplicas y confesiones que nadie había querido escuchar. Él explicó que su bisabuelo sobrevivió a la Revolución, pero nunca volvió a ser el mismo. Su abuelo contaba que él dejó de reír, de hablar, pasaba horas en silencio, quieto, solo escuchando esos discos y nada más. Que los discos permanecieron en su familia después de eso, pero que fue hasta que él tuvo la idea de escucharlos un día, que se dio cuenta de que esos discos no contenían solo música. Para él, era como si todo el dolor y trauma que su bisabuelo vivió hubieran quedado de alguna forma registrados en su memoria dentro de las melodías que tanto amaba escuchar.
Ramiro me dijo también que estaba seguro de que yo no escucharía nada, que hasta entonces él era la única persona que podía oírlas. Después de eso, dejó claro que no aceptaría los discos de vuelta, que ya no aguantaba más esos recuerdos, grabados de una manera inexplicable en las melodías. También me aconsejó que no hablara mucho del asunto, porque la gente pensaría que estaba loco, igual que a él le pasó. Me dijo que si quería deshacerme de los discos, podía venderlos o incluso tirarlos, pero nunca traerlos de vuelta a la tienda. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. La historia encajaba con todo lo que había vivido y soñado, pero era demasiado aterradora para creerla por completo. Ramiro me advirtió que debía tener cuidado, que algunos secretos del pasado deberían quedarse enterrados, pero yo ya estaba demasiado involucrado. Volví al departamento con la cabeza llena de preguntas y el corazón pesado. Esa noche, la puerta estaba entreabierta otra vez. Al entrar, encontré a Elisa sentada en el suelo del cuarto, mirando fijamente los discos esparcidos por el suelo. No podía entender lo que estaba pasando, pero su mirada era distinta, vacía, como si algo hubiera cambiado dentro de ella. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. En ese momento comprendí que ya no era solo yo el que estaba atrapado en esto. Por un momento pensé en deshacerme de los discos, pero algo me lo impidió. Lo único que logré fue guardarlos en una caja y olvidarlos en el fondo de un armario viejo que casi nunca abro. Pero sé que están ahí, y que lo que sea que vino con ellos desde esa tienda sigue estando en mi casa. Desde entonces, la línea entre realidad y pesadilla se volvió difusa. No sé si Elisa sigue siendo ella, ni siquiera sé si yo sigo siendo yo. Solo sé que los susurros no han dejado de sonar y que esos discos guardan secretos que nadie debería haber descubierto. No sé qué pasará conmigo ni con ella. Solo sé que la historia no ha terminado y que hay sombras que no se pueden olvidar ni dejar atrás. ¿Qué te pareció esta primera historia? Vamos a continuar con la siguiente historia. Yo me llamo Astolfo. Soy ingeniero civil y llevo más de 15 años trabajando en obras de todo tipo en Guadalajara y los alrededores. Siempre me he considerado una persona lógica, práctica, alguien que necesita pruebas y números para creer en algo. Desde niño me acostumbré a escuchar historias de fantasmas en reuniones familiares, leyendas de pueblos y cosas así, pero jamás les di importancia. Con el tiempo aprendí a reírme de ese tipo de relatos, porque para mí todo tiene una explicación técnica o científica. Por eso, cuando me asignaron el proyecto de un edificio comercial de 3 pisos en una zona relativamente céntrica de Guadalajara, lo tomé como cualquier otro trabajo. El terreno estaba cerca de la Avenida Revolución, en una esquina donde antes había un lote baldío. No era un proyecto enorme, pero sí importante. 3 plantas, estacionamiento subterráneo y varios locales. Mi rutina los primeros días era la de siempre: revisar el terreno, coordinar con arquitectos, ordenar materiales y supervisar a los trabajadores. Todo normal. El equipo de obra era bueno. Rodrigo, el maestro de obras, era un hombre con experiencia que ya había trabajado conmigo antes. También estaba Jesús, un albañil mayor de casi 60 años que venía de un pueblito cerca de Tepatitlán. Era un tipo tranquilo, de esos que siempre tienen un sombrero viejo en la cabeza y que parece que lo han visto todo en la vida. Al principio me pareció un trabajador más, aunque noté que muchos lo respetaban bastante. También estaba Marcos, un chavo de 21 años, siempre de buen humor y haciendo bromas. Había otros ayudantes, pero ellos eran los que más trataba al inicio. Las primeras semanas avanzamos bien. Yo sentía que el cronograma se estaba cumpliendo, pero a los pocos días comenzaron a ocurrir cosas que, aunque menores, me parecieron molestas. Una mañana noté que varias herramientas habían desaparecido. Pensé que era descuido o que alguien las había robado, lo cual no sería raro en un sitio abierto. Un par de noches después, alguien encontró sacos de cemento rotos, como si los hubieran rasgado con cuchillas. No había señales de que alguien hubiera entrado,
y el guardia juraba no haber visto nada. Yo asumí que era vandalismo y ordené reponer lo que hacía falta. Nada de eso me preocupaba demasiado, pero el ambiente empezó a cambiar. Algunos trabajadores comentaban que el terreno se sentía pesado, como si fuera un lugar extraño. Yo los escuchaba y hacía como que no oía nada, porque no quería fomentar supersticiones. Un día, sin embargo, ocurrió algo más serio. Uno de los ayudantes cayó desde un andamio y se fracturó la pierna. Por fortuna no fue mortal, pero tuve que llevarlo de inmediato al hospital y hacer un reporte para la aseguradora. Cuando regresé a la obra, varios estaban comentando que tal vez el terreno estaba maldito. Yo me molesté. Les recordé que estábamos en el siglo XXI y que esas cosas no existían, que lo que había pasado era un accidente por no asegurar bien el andamio. Algunos me miraron en silencio, otros bajaron la cabeza. Jesús fue el único que se me acercó al final de la jornada. Me dijo que el problema no era el andamio ni la casualidad. Me habló de un padre que vive debajo de la tierra, un ser que, según él, tenía que ser respetado antes de comenzar cualquier construcción. Dijo que en su pueblo, cada vez que iban a levantar una casa, se ofrecía algo a esa entidad: maíz, tequila, a veces hasta la sangre de un animal pequeño. Recuerdo que me quedé callado por un momento y después le respondí que esas eran costumbres antiguas, cosas de pueblos, que en una ciudad como Guadalajara no podíamos detenernos por creencias de ese tipo. Jesús no discutió, simplemente me miró con esa calma que lo caracterizaba y se fue. Pasaron unos días y la obra siguió, pero yo notaba que el ánimo del equipo estaba distinto. Algunos rezaban antes de subirse al andamio, otros murmuraban que el terreno estaba pidiendo algo. Yo intentaba no escuchar. Sentía que si les daba importancia a esos comentarios, terminaríamos con la moral por los suelos. Sin embargo, empecé a sentirme irritado, como si el ambiente pesado que ellos mencionaban estuviera contagiándome. Por las noches, cuando llegaba a mi departamento en la colonia americana, notaba que me costaba conciliar el sueño. Me daba vueltas en la cama pensando en los atrasos y en el presupuesto que podía salirse de control. Al principio pensé que era el estrés normal de cualquier obra, pero una noche escuché ruidos extraños en la sala. Eran golpes secos, como si algo se moviera. Me levanté y revisé todo, pero no encontré nada fuera de lugar. Me convencí de que eran ruidos de la madera o de los muebles. A la mañana siguiente, mientras llegaba al terreno, vi a varios trabajadores hablando entre ellos en voz baja. Rodrigo me dijo que el ambiente estaba tenso y que algunos estaban pensando en renunciar. Le respondí que no podía permitirse eso, que necesitábamos cumplir los plazos. Él me comentó que Jesús había vuelto a decir que había que hacer una ofrenda, que el terreno estaba pidiendo permiso para que lo usáramos. Yo no quise escuchar más. Le dije que todos tenían que concentrarse en trabajar y dejar de inventar cosas. Pero, aunque no lo admitiera en voz alta, yo empezaba a sentirme inquieto. Era como si algo invisible se hubiera instalado en la obra, algo que no podía explicar con números ni planos. A veces, cuando recorría el terreno, sentía una especie de vibración en el suelo, como un eco profundo. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, y sin embargo, cada día la sensación era más difícil de ignorar. Con el paso de los días, el ambiente en la obra se volvió cada vez más denso. Los hombres trabajaban en silencio, muchos con el ceño fruncido, y los chistes de Marcos, que antes eran constantes, empezaron a desaparecer. Yo intentaba mantener la rutina normal, pero la tensión se sentía en cada rincón del terreno. Era como si todos estuvieran esperando que algo malo ocurriera de nuevo. El siguiente accidente no tardó en llegar. Una mañana, mientras revisábamos el avance de la cimentación, una de las vigas metálicas cayó sin que nadie pudiera explicarlo. Rodrigo alcanzó a apartarse por unos centímetros, pero el golpe fue tan fuerte que todos quedamos paralizados. Si le hubiera caído encima, no estaría contando la historia. Cuando revisamos el gancho que sostenía la viga, estaba intacto. Nadie entendía cómo se había soltado. Ese incidente fue un punto de quiebre. La mitad del equipo comenzó a murmurar que aquello no era normal.
Algunos trabajadores decían que sentían como si algo los observara desde abajo, que el suelo temblaba levemente en ciertos puntos. Jesús, con su tono pausado, insistía en que el terreno estaba reclamando el tributo que le correspondía. Yo trataba de ignorar esos comentarios, pero notaba que ya no solo eran palabras de un viejo supersticioso, la mayoría de los hombres empezaban a creerlo. Intenté mantener el control como pude. Organicé reuniones rápidas para motivarlos. Les hablé de la importancia de terminar en tiempo y forma, pero veía en sus caras que no me escuchaban. Algunos ya estaban pensando en dejar el trabajo. Incluso Rodrigo, que siempre había sido pragmático, me dijo que si seguían ocurriendo cosas así, la obra se nos iba a caer en pedazos, y no se refería solo a lo físico. Yo no estaba mejor. En casa apenas dormía. Daba vueltas en la cama, sintiendo que la ansiedad me apretaba el pecho. Cada ruido en el departamento me ponía de pie, encendiendo luces y revisando ventanas. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la viga cayendo y el sonido seco del impacto. Cada vez que cerraba los ojos lo escuchaba de nuevo. A mediados de esa semana ocurrió otro accidente, esta vez peor. Un bloque de concreto cayó desde el segundo piso y golpeó a un albañil en el hombro, dejándolo inconsciente. Tuvimos que llamar a la ambulancia. Yo estaba perdiendo la paciencia. Revisé la zona personalmente, intentando encontrar una explicación técnica. No había viento fuerte, no había errores en el armado de los andamios, nada. Todo estaba en orden, pero el bloque había caído como si alguien lo hubiera empujado. Jesús se me acercó al final de la jornada. Me comentó que aquello no iba a detenerse hasta que el Padre de debajo de la tierra recibiera lo que pedía. Dijo que aún estábamos a tiempo de hacer una ofrenda y que Él podía encargarse de todo, que solo necesitaba mi autorización. No respondí de inmediato. Me limité a escucharlo, con el estómago hecho un nudo. Por dentro, sentía que empezaba a quebrarme, pero mi lado lógico no me permitía ceder. Le dije que no, que esas cosas no tenían sentido, que si aceptábamos ese tipo de supersticiones, perderíamos el respeto de los inversionistas y de la gente. Jesús no discutió, solo asintió y se alejó. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los hombres llegaban tarde y trabajaban con miedo. Algunos rezaban en voz baja antes de tocar cualquier herramienta. Otros se iban a mitad del día diciendo que no querían arriesgarse más. Rodrigo me advirtió que si no hacía algo, la obra se iba a quedar sin personal. Yo sabía que tenía razón, pero no sabía qué hacer. Por las noches, el insomnio era insoportable. Cerraba los ojos y sentía que algo me observaba desde el suelo, como si hubiera ojos bajo las losas de mi departamento. Empecé a escuchar ruidos que antes no notaba. Golpes lejanos, crujidos en las paredes, un murmullo sordo que no podía identificar. Llegué a pensar que estaba perdiendo la razón. Una madrugada me desperté sudando, con el corazón acelerado. Había soñado que estaba de pie en medio de la obra, completamente solo. El terreno estaba abierto como una herida, la tierra húmeda y oscura. Sentía que algo se movía debajo de mis pies. Cuando miraba hacia abajo, veía sombras alargadas que serpenteaban en el suelo, y entonces escuchaba un sonido profundo, como un rugido ahogado, proveniente de lo más hondo de la tierra. Me desperté antes de ver qué era, pero el miedo me duró todo el día. Empecé a pensar que tal vez estaba siendo influenciado por lo que escuchaba en la obra. Me repetía que todo eran coincidencias, que la mente es poderosa y que podía estarme jugando malas pasadas. Pero una parte de mí ya no estaba tan segura. Me daba miedo reconocerlo, porque implicaba aceptar que tal vez Jesús tenía razón. Al llegar al terreno ese día, encontré a Jesús esperándome. Me dijo que los hombres estaban perdiendo la confianza, que era mejor hacer algo antes de que fuera tarde. Me aseguró que con un tributo pequeño bastaría: maíz, un poco de tequila y la sangre de un animal. Dijo que el Padre de debajo de la tierra solo quería ser reconocido. Yo le respondí que no podía permitir algo así en la obra, que no iba a manchar mi carrera con un ritual absurdo. Jesús me miró con tristeza y me dijo que entonces me atuviera a las consecuencias. Me fui a mi camioneta con un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo,
No estaba seguro de estar tomando la decisión correcta. El cansancio y la ansiedad se habían convertido en parte de mi vida diaria. Sentía que el peso de la obra y de los inversionistas me aplastaba. La presión era constante. Retrasos en el cronograma, pérdidas económicas por los accidentes, la amenaza de que más trabajadores abandonaran el proyecto. Pero lo que más me estaba afectando era la sensación de que algo me seguía de cerca, invisible, esperando a que bajara la guardia. Las noches se volvieron un tormento. Me costaba conciliar el sueño y cuando lo lograba, me despertaba empapado en sudor. Una madrugada tuve un sueño tan real que todavía me cuesta describirlo. Estaba en el terreno de la obra, completamente solo, y el cielo estaba cubierto de nubes negras. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y basura. De pronto, el suelo empezó a hundirse bajo mis pies. Caí hasta quedar atrapado de la cintura para abajo en la tierra húmeda. No podía moverme. Escuché un sonido detrás de mí, como el resuello de un animal grande. Sentí un calor sofocante y cuando volteé la cabeza, vi una silueta saliendo de entre la tierra. No era humano. La figura era más alta que yo, delgada, cubierta de barro. Tenía cuernos curvados y un rostro que apenas podía distinguir, pero sus ojos eran huecos, oscuros, como pozos sin fondo. Me habló sin abrir la boca. Su voz resonaba en mi cabeza. Me llamó intruso. Me dijo que no tenía permiso para estar allí. Yo intentaba gritar, pedir disculpas, pero mi voz no salía. La figura se acercaba cada vez más y el suelo me hundía lentamente. Desperté jadeando, con el corazón desbocado y una sensación de frío recorriéndome el cuerpo. Ese sueño me dejó paralizado todo el día. Me repetía que era solo eso, un sueño, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Sentía que la tierra bajo mis pies no era estable, que algo estaba allí, escondido, esperando. En la obra, el ambiente era igual o peor que antes. Los hombres evitaban mirarme a los ojos, y los murmullos se habían convertido en un murmullo constante. Algunos ya no disimulaban su temor. El siguiente golpe fue devastador. Un deslizamiento parcial de tierra en el área de cimentación provocó un derrumbe. Varios trabajadores estaban cerca y uno de ellos quedó atrapado bajo los escombros. Cuando logramos sacarlo, ya no respiraba. Fue la primera muerte en la obra. No puedo explicar la mezcla de emociones que sentí en ese momento. Rabia, culpa, miedo. Me preguntaba si hubiera podido evitarlo de alguna forma. La inspección técnica que llegó después no encontró nada concluyente. La estructura estaba bien, no había señales de negligencia, y aún así el terreno cedió. Esa noche regresé a casa con un nudo en el estómago. No podía quitarme de la mente la imagen del cuerpo del trabajador bajo los escombros. Empecé a preguntarme si estaba pagando el precio de mi terquedad. Jesús se me acercó al día siguiente, con el rostro serio. Me dijo que todavía estaba a tiempo de corregir las cosas, que si aceptaba hacer la ofrenda, Él podía guiar el ritual. Solo hacía falta maíz, tequila y un sacrificio. Yo lo escuché con la mente dividida. Parte de mí quería decir que sí, que lo hiciéramos de inmediato. Pero otra parte, la que me había acompañado toda mi vida, me gritaba que no podía ceder a esas supersticiones. Intenté convencerme de que aceptar esa ofrenda sería absurdo. Me decía que eso no iba a traer de vuelta al trabajador que habíamos perdido, que lo único que podíamos hacer era seguir adelante y terminar la obra. Pero la realidad era que el miedo ya me estaba consumiendo. Rodrigo me confesó que varios hombres estaban listos para renunciar. Él mismo me dijo que no sabía cuánto más podía soportar. Yo le pedí que resistiera, que intentáramos terminar, aunque sabía que cada día era una batalla perdida. El insomnio se volvió crónico. A veces me quedaba despierto en la sala de mi departamento, sintiendo vibraciones en el piso, como si algo enorme se moviera debajo. Me obligaba a pensar que eran los camiones que pasaban por la calle, pero no siempre había tráfico a esas horas. Otras veces escuchaba un murmullo profundo, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Una madrugada, mientras estaba medio dormido en el sofá, escuché el mismo sonido que había oído en mi sueño, un resuello.
pesado y profundo. Abrí los ojos de golpe y juraría que vi una sombra cruzar la habitación. Encendí todas las luces, pero no había nada. No pude volver a dormir. Al día siguiente, llegué a la obra con los ojos rojos y la cabeza dándome vueltas. Jesús me buscó de nuevo y me dijo que esa era mi última oportunidad. Si no hacía algo, lo que había bajo la tierra no iba a detenerse. Yo no respondí. Me quedé mirando el suelo, escuchando el eco de mis propios pensamientos. Sentía que estaba perdiendo el control de todo. La obra, los hombres, mi mente. Me prometí que aguantaría un poco más, que tal vez si terminábamos la construcción, todo se calmaría. Pero en el fondo, sabía que ya no estaba seguro de nada. A pesar de todo lo que había pasado, decidí seguir adelante. Me convencí de que si lográbamos terminar la obra, toda esa tensión desaparecería. La construcción avanzaba con un equipo reducido, ya que varios hombres habían renunciado después del derrumbe. Rodrigo y Jesús seguían ahí, pero el ambiente era sombrío, como si cada uno de nosotros cargara con un peso invisible. El cronograma estaba por los suelos, pero al final, después de semanas de esfuerzo agotador, el edificio quedó terminado. Era un bloque moderno de 3 pisos, con ventanales amplios y acabados impecables. Recuerdo haberlo mirado desde la calle el día que quitamos los andamios, tratando de sentir orgullo por el trabajo, pero solo me invadía un vacío. Era como si el lugar estuviera hueco por dentro, como si algo oculto lo habitara. Jesús se acercó a mí antes de irse ese día. Me dijo que lo que estaba debajo de la tierra no olvidaba, que la obra podía estar lista, pero que eso no significaba que estuviera en paz. Yo no supe qué responder. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero solo asentí con la cabeza y lo dejé ir. Los días siguientes los pasé intentando convencerme de que todo había terminado. Volví a mi rutina habitual, a mi departamento en la colonia americana, tratando de recuperar el sueño. Pero no lo conseguía. Seguía despertando en la madrugada con la sensación de que algo se movía bajo el piso. A veces escuchaba crujidos profundos, como si la tierra se abriera y cerrara. Una noche tuve otro sueño. Estaba dentro del edificio recién terminado. Los pasillos estaban oscuros y vacíos, y mis pasos resonaban en el silencio. Sentía que alguien me seguía. Cuando volteaba, veía una sombra enorme al final del corredor, inmóvil, esperando. El piso empezó a temblar, como si algo estuviera empujando desde abajo. La sombra se acercaba lentamente, y yo podía ver sus cuernos recortados contra la penumbra. Desperté agitado, con el corazón golpeándome el pecho. Pasaron unas semanas, y el edificio fue inaugurado. Los inversionistas organizaron un evento con música y bebidas, pero yo no pude disfrutarlo. Mientras la gente celebraba, yo miraba el suelo del estacionamiento subterráneo, recordando el lugar exacto donde ocurrió el derrumbe, y sentía una presión en el pecho. El golpe final llegó poco después. Una madrugada recibí una llamada. El edificio había sufrido un accidente. Al parecer, una tubería subterránea explotó provocando un incendio que dañó gravemente la estructura. Por suerte, no había nadie dentro, pero el lugar quedó clausurado de inmediato. Después de todo eso, la obra fue paralizada por tiempo indefinido. Las autoridades llegaron, comenzaron investigaciones y la constructora, responsable del proyecto, me informó que aquel edificio no tenía fecha para reanudar actividades. Días más tarde, me ofrecieron otro proyecto, un condominio residencial al otro lado de la ciudad. Acepté de inmediato, aunque la obra anterior seguía rondando en mi mente. No puedo evitar pensar que, si algún día el proyecto se retoma y vuelvo a ser el ingeniero responsable, tendré que tomar una decisión, una que todavía no sé si seré capaz de asumir. Cuando fui a verlo, encontré el edificio cubierto de ceniza y con el olor a quemado impregnando cada rincón. Los bomberos me explicaron que fue una falla en la red de gas, que no había nada fuera de lo normal. Pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Me quedé solo en el estacionamiento, mirando las paredes negras y las grietas en el piso.
Recordé las palabras de Jesús, sus advertencias, los sueños, las vibraciones bajo mis pies. Intenté convencerme de que todo eran coincidencias, pero la duda se había instalado en mi mente para quedarse. Desde entonces no he vuelto a dormir bien. Algunas noches, mientras estoy en mi departamento, siento que el suelo vibra levemente, como si algo respirara debajo. Otras veces escucho un murmullo profundo, un sonido que parece venir de lo más hondo de la tierra. No puedo explicarlo, pero cada día estoy más convencido de que lo que Jesús decía tenía algo de verdad. No sé si debí permitirle hacer la ofrenda. No sé si todavía es posible. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, veo esos cuernos acercándose en la oscuridad y siento que tarde o temprano va a encontrarme. Deja en los comentarios qué te pareció este relato. Vamos al siguiente. Mi nombre es Jorge. Hace algunos años que he intentado olvidar ese accidente. Cada día que pasa, la culpa pesa un poco menos, pero nunca desaparece del todo. Trabajo en una oficina en el centro de Guadalajara, un trabajo que no me apasiona, pero que me da estabilidad para mi esposa Cassandra y nuestra hija Cecilia. Desde hace tiempo, para despejar la cabeza y aguantar la rutina, salgo a correr temprano por las calles del barrio Colonia Americana, justo antes de que la ciudad despierte del todo. Las mañanas aquí tienen un aroma especial, mezcla del café de olla que venden en las esquinas y el olor húmedo de las plantas en las jardineras de las calles. A esa hora, la luz del sol apenas comienza a colarse entre los árboles que bordean las aceras y las sombras se alargan con tranquilidad. Los pasos de otros corredores se mezclan con el canto de algunas aves y el ruido lejano de los primeros autos. Mi ruta usual pasa por calles tranquilas, algunas con fachadas coloridas y grafitis que le dan personalidad al barrio. Paso por la plaza pequeña, donde a veces un vendedor ya ofrece tamales y tortillas calientes, envueltos en hojas de maíz. Es un momento sencillo, cotidiano, que me ayuda a calmar la mente. Pero hace unos días, algo cambió. Mientras trotaba por un callejón cerca de una vieja casona abandonada, algo llamó mi atención. Al lado de un muro cubierto de musgo, vi una pequeña figura hecha con raíces entrelazadas, amarradas con cintas rojas, acompañada de algunas frutas ya secas y un poco de incienso apagado. No pude evitar detenerme, observarla con atención, sintiendo una mezcla de curiosidad y un leve escalofrío. Sabía que en Guadalajara hay lugares donde la brujería o los rituales se practican en secreto, pero nunca había visto algo así tan cerca de mi casa. Al día siguiente, pasé por el mismo lugar y la figura no estaba donde la había visto. Más bien, parecía haber cambiado de lugar. Ahora descansaba sobre el marco de la puerta de un edificio vecino. Pensé que alguien estaba jugando o que quizás se trataba de una broma, pero la inquietud no me abandonó. Conforme pasaron los días, encontré otras figuras similares en diferentes puntos de mi ruta. A la entrada de un restaurante cerrado, sobre un muro frente a una tienda de artesanías y hasta pegadas a un poste en una esquina transitada. Todas hechas con esas raíces retorcidas, algunas con pedazos de fruta, todas con las cintas rojas que parecían atar algo más que la madera. Ninguna persona más parecía notarlas, o al menos nadie me dijo nada. Un domingo por la mañana, al abrir la puerta de mi casa para salir a correr, me encontré con una de esas figuras justo en el felpudo. Junto a ella, un papel doblado con letras pequeñas y apretadas que decían: «Yo sé lo que quieres». El miedo me atravesó de golpe. Parado ahí con el frío de la madrugada todavía en el aire, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No podía imaginar quién había dejado eso ni cómo sabía de mí. En ese instante, mi mente viajó directamente a aquel accidente. 5 años atrás, Mauricio, mi amigo desde la universidad, había muerto en un choque de auto que, en silencio, me había marcado para siempre. Él no merecía ese final y yo había guardado mi culpa como un peso invisible, uno que ahora parecía querer salir a la luz de la peor manera. No se lo conté a Cassandra ni a nadie. No tenía sentido abrir esa herida, ni siquiera para mí. Pero ahora,
Con esa figura en la puerta y el mensaje tan claro, entendí que alguien o algo me estaba recordando lo que había intentado enterrar. Cada noche, antes de dormir, mi mente volvía una y otra vez a ese momento. Recordaba el ruido del metal retorcido, el silencio pesado después del choque, la ambulancia que llegó demasiado tarde, y la cara de Mauricio, una mezcla de dolor y resignación que no se borraría jamás. Al principio, traté de convencerme de que era una broma, una coincidencia, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Al salir a correr, miraba cada sombra, cada rincón, esperando encontrar alguna explicación. La paranoia comenzó a infiltrarse en mi rutina, en cada paso que daba. Me preguntaba si todo esto era un aviso, un castigo o simplemente la forma en que mi mente enfrentaba el pasado. Pero la verdad es que el miedo se volvió tan real que cada amanecer sentía que algo se acercaba, algo que no podía ignorar. No sabía aún lo que estaba por venir, pero algo dentro de mí sabía que esa figura de raíces y el mensaje eran solo el principio. Después de encontrar esa figura en la puerta con el mensaje, algo en mí empezó a cambiar de manera irreversible. Los días siguientes, el miedo dejó de ser solo un pensamiento lejano para convertirse en una sombra constante que me seguía a todas partes, incluso dentro de mi propia casa. Dejé de correr por algunos días. Tenía miedo de encontrar una nueva ofrenda como esa. No sabía qué pensar. Me decía a mí mismo que todo debía ser una broma de mal gusto, tal vez un adolescente del barrio con mucho tiempo libre, algo así. Pero algo dentro de mí me decía que quien dejó esa ofrenda en mi puerta sabía cosas sobre mí que nunca quise contarle a nadie. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Empezaron a escucharse golpes suaves en la puerta, justo cuando el reloj marcaba las 3 o 4 de la madrugada. Al principio pensé que era el viento o algún vecino descuidado, pero los golpes tenían un ritmo casi deliberado, como si alguien estuviera intentando llamar mi atención sin usar palabras. En más de una ocasión, me levanté con el corazón latiendo a 1000 por hora, temblando de frío y miedo, solo para encontrar la puerta cerrada y ningún signo de nadie afuera. Cassandra notó mi cambio. Me vio perder peso sin razón aparente, verme ir y venir en la casa con el ceño fruncido y los ojos cansados. Intentó hablar conmigo, preguntarme si algo me preocupaba, pero yo siempre encontraba una excusa: el estrés en el trabajo, la falta de sueño, la rutina agobiante. No podía permitir que ella supiera lo que estaba pasando. No quería que la sombra de ese accidente también la alcanzara a ella y a Cecilia. Pero lo que más me atormentaba no eran solo los golpes en la puerta. Empecé a recibir mensajes de un número que no conocía, pero que mi teléfono guardaba como Mauricio. Cada texto era una puñalada al corazón. El primero me recordaba que hacía 5 años de aquel accidente, una fecha que había tratado de ignorar por completo. Luego llegaron otros mensajes, más directos y crueles, mencionando detalles que solo yo y Mauricio sabíamos, cosas que jamás había contado a nadie. «Deberías haber muerto conmigo», decía uno. Otro simplemente repetía: «Yo sé lo que hiciste». Al principio borraba esos mensajes sin mostrárselos a nadie. Temía que Cassandra pensara que estaba perdiendo la cabeza, pero conforme pasaban los días, la culpa y el miedo empezaron a consumir mi mente. Cada vez que sonaba el celular, un escalofrío recorría mi espalda. Me sorprendí evitando el teléfono, incluso en el trabajo, y perdiendo la concentración en las reuniones. Empecé a aislarme, dejando de salir con amigos y negándome a correr por las calles que antes me daban paz. Las figuras de raíces volvieron a aparecer, esta vez no solo en la puerta de mi casa, sino en la cochera, pegadas a las ventanas y en el marco de la puerta trasera. En cada una, las cintas rojas parecían más intensas, como si alguien las hubiera atado con más fuerza, y los pedazos de fruta estaban cada vez más secos y marchitos, como si el tiempo mismo estuviera jugando en mi contra. Cada vez que las encontraba, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad,
que una presencia invisible acechaba detrás de cada sombra. A veces, creía escuchar susurros en los rincones de la casa, voces lejanas que se confundían con el viento y el silencio de la noche. Esa sensación me mantenía despierto, haciendo que los minutos entre el sueño y la vigilia se volvieran interminables. El recuerdo del accidente no era solo un pensamiento, se había transformado en un peso tangible que me aplastaba. Recordaba con claridad cómo aquella noche había salido con Mauricio y otros amigos, cómo la fiesta se alargó más de lo debido y cómo él había insistido para que yo manejara, aunque yo sabía que no estaba en condiciones. No quería aceptar esa parte de mí, pero ahora parecía que no había escapatoria. Sentía que algo me reclamaba, una presencia que no podía ignorar. La culpa, la vergüenza, el miedo y la tristeza se mezclaban en mi pecho, dejándome sin aire. La idea de que Mauricio estuviera de alguna forma presente, castigándome, me llenaba de terror. Pero al mismo tiempo no podía evitar buscar señales, respuestas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro lastimado, sus ojos vacíos y su sonrisa rota. Intentaba convencerme de que todo era producto de mi mente, pero los golpes en la puerta y los mensajes seguían allí, igual de reales que el aire que respiraba. Cassandra finalmente me dijo que había notado cómo me alejaba de ella y de Cecilia, que me veía perdido y ausente. Me contó que había intentado acercarse, preguntarme qué pasaba, pero yo le aseguré que era solo cansancio y estrés. No podía arrastrarlos a este infierno. En silencio, luchaba con mi mente y con aquella presencia que parecía no querer dejarme ir. Sabía que, para enfrentar esto, tendría que enfrentar mi pasado de frente, pero el miedo me paralizaba. La idea de que alguien o algo supiera lo que había hecho me atormentaba más que cualquier pesadilla. Cada mañana, cuando salía a correr por las calles de Colonia Americana, buscaba las figuras de raíces, tratando de encontrar algún sentido, alguna señal que me dijera qué quería esa presencia. Pero todo solo me llevaba a más preguntas y a un abismo cada vez más profundo. La ciudad seguía su ritmo, ajena a mi tormento, con sus cafés abriendo, vendedores ambulantes y las primeras luces que iluminaban los murales de arte urbano. Pero para mí, todo había cambiado. La tranquilidad de la Colonia Americana se había transformado en un laberinto oscuro del que no sabía cómo salir. Después de días sin correr, con la mente cargada de miedo y ansiedad, decidí regresar a las calles de la Colonia Americana. La idea de enfrentar esas figuras y el misterio que las rodeaba se había convertido en una necesidad. Sentía que mientras evitara ese recorrido, la sombra que me perseguía solo crecería en mi mente, alimentándose de mi miedo y mi culpa. El peso en el pecho era constante. Cada paso que daba entre las calles con sus casas coloridas y los murales que solían alegrar mis mañanas, ahora parecía marcar un ritmo de sentencia. El aire fresco de la mañana me daba un respiro momentáneo, pero la sensación de ser observado me seguía. Miraba cada esquina, cada callejón, esperando encontrar algo, aunque no sabía qué exactamente. En la plaza central del barrio, donde antes había encontrado algunas de esas figuras, me topé con una escena que me heló la sangre. Un círculo de velas encendidas, algunas aún humeantes, rodeaba decenas de pequeñas muñecas hechas de raíces, colgadas de los árboles y postes con las mismas cintas rojas que había visto antes. El contraste entre la luz tenue de las velas y la oscuridad de las muñecas retorcidas me hacía sentir como si hubiera cruzado a otro mundo, uno en el que el pasado y el presente se entrelazaban de forma inquietante. Mi celular vibró en ese momento, y en la pantalla apareció un mensaje corto: «Estoy aquí». Las palabras eran simples, pero su peso era insoportable. El pánico me invadió, un frío profundo recorrió mi espalda, y por un instante sentí que el aire se había vuelto pesado, casi irrespirable. Mis pensamientos me llevaron directo a Mauricio. La imagen de su rostro, lastimado y a la vez tan familiar, apareció vívida en mi mente. Sentí una mezcla de tristeza, culpa y miedo que me paralizó por unos segundos. Era como si esa presencia que me acosaba quisiera un último encuentro,
una especie de confrontación silenciosa que yo no estaba seguro de estar preparado para enfrentar. No podía hablar con nadie sobre esto. Cassandra había notado mi estado, pero cada vez que ella intentaba acercarse, yo me cerraba más. Me decía que no quería arrastrarla a este infierno, que era algo que debía resolver solo, pero la verdad era que no sabía cómo hacerlo, y esa impotencia me estaba consumiendo. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí que el aire era distinto, que la atmósfera estaba cargada de una energía densa que no podía explicar. Cecilia, mi hija, parecía inquieta, y aunque intenté mantener la calma, su preocupación era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Volví a encontrar una de esas muñecas dentro de la casa, esta vez escondida en un rincón del pasillo que llevaba a su cuarto. La sorpresa me hizo temblar, pero más me aterrorizó la idea de que esa presencia ahora estaba cruzando la frontera entre lo que era exterior y lo que debía ser nuestro refugio seguro. Los golpes en la puerta se intensificaron, ahora eran tan fuertes que despertaban a toda la casa. Las noches se volvieron un tormento, y aunque intentaba ignorarlos, cada sonido me arrancaba de mi sueño y me sumergía en un estado de ansiedad insoportable. Recordaba con más claridad la noche del accidente, las risas y música de aquella fiesta, la insistencia de Mauricio para que yo manejara y el momento en que perdí el control del auto. Esas imágenes se repetían una y otra vez, sin posibilidad de pausa ni alivio. Sabía que la única forma de detener aquello era enfrentar mi pasado, aceptar la verdad que había escondido bajo capas de negación y miedo, pero cada vez que pensaba en hacerlo, la desesperación me paralizaba, y la idea de enfrentar ese dolor me parecía más aterradora que cualquier presencia que pudiera estar acechándome. La culpa me estaba destruyendo desde dentro, y sentía que mi mente y mi cuerpo ya no me pertenecían. Vivía en un limbo entre la realidad y una pesadilla que parecía no tener fin. El barrio que antes me daba paz ahora era un laberinto oscuro, y yo estaba atrapado en él, sin mapa ni salida. Aquella noche decidí ir a la plaza central de la colonia americana para enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de esas figuras de raíces y los mensajes que me atormentaban. Al llegar, encontré un círculo de velas encendidas, algunas aún humeantes, formando un pequeño altar improvisado. Alrededor del círculo colgaban decenas de muñecas hechas con raíces retorcidas, atadas con cintas rojas, colgadas en los árboles y postes, como si alguien estuviera marcando ese lugar con un símbolo poderoso y oscuro. El contraste entre la luz tenue de las velas y la sombra que proyectaban las muñecas me hizo sentir como si estuviera parado en medio de dos mundos. La atmósfera estaba cargada, pesada, y podía sentir una presencia que parecía observarme desde la oscuridad. Fue entonces cuando recibí un mensaje en el celular. «Estoy aquí». La frase, simple pero aterradora, me congeló la sangre. No sabía si era un aviso o una amenaza, pero entendí que aquello era más que un juego. Pasé unos minutos en silencio, mirando el altar y sintiendo el peso de mi culpa mezclarse con el miedo. No tenía respuestas, solo el deseo profundo de que todo terminara, de que pudiera liberarme del pasado que me consumía. Después de esa noche, sentí que debía hacer algo más. Así que, al día siguiente, fui al lugar donde ocurrió el accidente que cambió mi vida para siempre. El sitio estaba cerca de un tramo solitario de carretera en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y silencio. Me senté en el borde del camino y saqué de mi mochila una de esas figuras de raíces que había encontrado durante mis corridas. Con manos temblorosas, la coloqué cuidadosamente en el suelo y dejé caer unas flores que había comprado esa mañana. Aunque no esperaba milagros, susurré una disculpa en silencio, una súplica para que Mauricio pudiera perdonarme algún día, o al menos para encontrar algo de paz yo mismo. El viento movió las hojas y la figura como si el mundo respondiera a ese gesto. Regresar a casa después de ese día fue diferente. Aunque el miedo no desapareció, sentí que había dado un paso hacia enfrentar lo que había evitado por años. Cassandra y Cecilia me vieron más tranquilo. Desde entonces, los golpes en la puerta principal se detuvieron y puedo relajarme un poco más.
Pero hace una semana tuve un sueño con Mauricio. Él me miraba, parado al lado del camino, con una expresión de dolor y confusión, y sentí que él quería mucho haber seguido con su vida, que tenía planes, sueños, y no quería morir ese día. Me sentí culpable, como si mi forma de manejar, mi exceso de confianza, fueran la razón que le quitó la vida. Después de unos segundos, todo se volvió oscuro y desperté, sudando, casi llorando. Un viento frío sopló en el cuarto, aunque todo estaba cerrado, y esa noche no pude volver a dormir. Ya no salgo a correr, no quiero ver esas ofrendas extrañas en ningún lugar. He tratado de seguir con mi rutina normalmente y buscar otra forma de relajar mi mente. Tal vez comenzar a ir al gimnasio. No sé, solo sé que siento en algún lugar que esto no ha terminado, y hasta hoy no sé quién dejó esa ofrenda en mi puerta. Vamos a la última historia. Nunca he sido de esas personas supersticiosas, pero la casa de mis abuelos aquí en Guadalajara siempre me ha dado una sensación rara desde que era niña. Me llamo Juliana, tengo 20 años y hacía casi 2 años que no los visitaba. Siempre encontraba alguna excusa, incluso convencí a mis padres de que sería mejor hacer las fiestas de fin de año en nuestra casa para que mis abuelos pudieran salir un poco. La verdad es que tenía miedo de regresar. Mis abuelos, María y Anastasio, viven solos en una casa vieja pero acogedora, con muebles de madera que crujen y ese aroma a pan dulce y café que nunca falta. La casa tiene algo que no puedo explicar bien. Es como si guardara secretos en cada rincón, y aunque es cálida, siempre sentí una especie de inquietud al estar ahí. No solo yo, casi todos mis primos decían que les daba miedo, aunque nadie sabía bien por qué. Cuando mis padres insistieron para que pasara un fin de semana con ellos, sentí ese nudo en el estómago que no me dejó tranquilo. Me aseguraron que solo sería un rato, que los abuelos extrañaban vernos, así que acepté, aunque no sin reservas. Al llegar, todo parecía igual a como lo recordaba. La puerta de madera chirrió al abrirse y me recibió ese olor familiar que mezclaba la cocina de mi abuela con el aire un poco cerrado de la casa. Mi abuela estaba en la cocina preparando algo, y mi abuelo estaba sentado en su sillón, con la mirada tranquila pero algo cansada. Sentí cariño, pero también un peso extraño en el pecho. Me dieron el cuarto de huéspedes, pequeño y sencillo, con una ventana que daba al jardín. Todo parecía normal, pero cuando cayó la noche, la casa se quedó en silencio y las sombras comenzaron a crecer. Fue entonces cuando la vi. Una figura oscura, en un rincón del cuarto, apenas visible, sin forma clara, como una sombra que no debería estar ahí. Sentí que el corazón se me aceleraba y que una ola de frío me recorría. Quise convencerme de que era mi imaginación, quizá un juego de luces o las ramas moviéndose afuera, pero no pude apartar la mirada de ese punto fijo en el rincón. Esa noche fue imposible dormir bien. Cerraba los ojos y sentía esa presencia, y al abrirlos, la sombra seguía ahí, inmóvil. Al amanecer me levanté temblando, sin atreverse a contar lo que había visto, porque sabía que me dirían que estaba cansada o que era cosa de mi mente. Durante el día traté de distraerme ayudando a mi abuela en la cocina, paseando por el jardín y escuchando a mis abuelos hablar, indirectamente, de cómo otros nietos también habían sentido cosas extrañas en la casa. Nadie lo decía abiertamente, pero el silencio y las miradas lo decían todo. Al caer la noche, la sombra regresó. No estaba segura si era real o producto de mi cansancio, pero la sensación de que alguien me observaba no me abandonó. Cerré la puerta del cuarto con cuidado, pero el miedo se quedó ahí, en el rincón, esperando. No sé si fue esa primera noche o solo una mezcla de emociones, pero sentí que algo en mí había cambiado. La casa de mis abuelos no era solo un lugar lleno de recuerdos y cariño. También guardaba un secreto oscuro que empezaba a alcanzarme. Y yo, que siempre pensé que esas cosas solo pasaban en películas o historias de terror, ahora estaba viviendo una que parecía demasiado real. Durante el día siguiente, intenté convencerme de que lo que había visto era solo un mal sueño
o producto del cansancio. La casa seguía siendo la misma, con sus muebles viejos, ese olor a café y pan recién hecho que mi abuela no dejaba de preparar. Pero yo ya no podía ignorar esa sensación que me oprimía el pecho cada vez que cruzaba el umbral del cuarto de huéspedes. La luz del sol entraba por la ventana y parecía intentar espantar las sombras, pero yo sabía que no se podía borrar todo tan fácilmente. Cada vez que pasaba por ese rincón, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, un miedo frío que no lograba entender. Traté de enfocarme en otras cosas, ayudar a mi abuela a preparar la comida, caminar un poco por el jardín y escuchar las historias de mis abuelos, aunque siempre de manera indirecta, porque los temas se convertían en silencios incómodos cuando yo intentaba preguntar. Noté que mis abuelos evitaban hablar del tema o cambiaban rápido la conversación cuando se tocaba algo extraño. Mi abuela, María, me comentó, sin decir mucho, que algunos nietos sentían cosas, que era mejor no prestar atención. Mi abuelo, Anastasio, con la mirada fija en algún punto invisible, parecía estar acostumbrado a esa presencia, pero no decía nada. Esa actitud solo aumentó mi inquietud. Por la tarde, el cielo comenzó a nublarse y el aire se volvió pesado, como si la casa misma respirara con dificultad. Entré al cuarto de huéspedes para descansar un rato y, sin darme cuenta, mis ojos se fijaron en el rincón donde había visto la sombra. Por un instante, creí que no estaba, pero luego una forma oscura apareció, apenas perceptible, como si se desvaneciera al parpadear. Mi corazón se aceleró y la respiración se hizo corta. Tragué saliva, intentando no dejar que el miedo me dominara, pero sentí que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté moverme, salir del cuarto, pero una fuerza invisible me hizo dudar. No sabía si era miedo o algo más, pero me quedé quieta, con la mirada fija en esa mancha negra que parecía crecer lentamente. No podía distinguir si era algo sólido o solo una sombra, pero sentía su presencia como un peso sobre mi alma. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Recordé cómo mis primos me habían contado que, a veces, en esa casa, las noches parecían más largas y las sombras más vivas. Que no estaban solos, aunque nunca supieran explicar qué era exactamente lo que sentían. La noche cayó de nuevo, y con ella, el silencio absoluto que precede a las horas más oscuras. Sentí que la casa se hacía más fría, y aunque la puerta del cuarto estaba cerrada con llave, el miedo me invadía. No era solo miedo a la sombra, sino a lo que representaba, a lo desconocido que se escondía detrás de esa figura oscura. No dormí esa noche. Me quedé mirando el rincón, esperando que la sombra apareciera, sabiendo que lo haría. Mis pensamientos se enredaban entre la incredulidad y la paranoia, cuestionando mi propia salud mental, preguntándome si alguien más podría estar viviendo lo mismo. Al amanecer, me sentía agotada y vulnerable, pero una parte de mí sabía que no podía negar lo que estaba pasando. Algo en esa casa me estaba marcando, y no era solo la nostalgia o el cariño hacia mis abuelos. Antes de dormir, escuché pasos lentos en el pasillo, como si alguien caminara con cuidado, sin querer molestar. Me pareció reconocer la manera en que mi abuelo se movía, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Esa incertidumbre, esa sensación de que algo invisible estaba ahí, me siguió acompañando. Sabía que mis días en esa casa serían diferentes, que algo me había alcanzado y que no iba a soltarse tan fácil. Después de ese fin de semana en la casa de mis abuelos, pensé que todo quedaría atrás cuando regresara a mi casa. Sentí un alivio extraño al cerrar la puerta de la casa familiar en Guadalajara, como si dejara atrás no solo un lugar físico, sino también esa presencia que me había acompañado. Pero el alivio duró poco. Al principio, creí que todo era producto del cansancio o del estrés acumulado de la universidad. Sin embargo, una noche, justo cuando me acomodaba para dormir, lo vi otra vez. En el rincón de mi habitación, junto a la ventana, apareció esa misma sombra, difusa y oscura, como una mancha que no debería estar ahí. El corazón me latió tan fuerte que creí que iba a explotar.
Sentí un miedo diferente esta vez, no solo por la presencia en sí, sino porque estaba en mi espacio, en mi refugio. Mi cuarto siempre había sido mi lugar seguro, donde podía dejar caer las preocupaciones del día. Ahora, esa seguridad se había roto. Intenté convencerme de que era un truco de la luz, o alguna sombra proyectada por la calle, pero cada vez que giraba la cabeza, la figura parecía permanecer, inmóvil, observándome. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Sentía que no podía escapar, que esa sombra me seguía, que no importaba dónde estuviera. Las noches se volvieron largas. No podía dormir sin mirar el rincón, sin sentir ese peso invisible que me oprimía el pecho. Las horas se hacían eternas y el cansancio se acumulaba, pero el miedo no me dejaba cerrar los ojos. A veces, al despertar, encontraba la sensación de que alguien me había estado observando mientras dormía. El miedo empezó a colarse en mi día a día. Me costaba concentrarme en las clases, en las tareas. La sombra parecía estar en todas partes, o al menos así lo sentía. Me volví desconfiada de las sombras, de las luces, de los ruidos. Un simple crujido de la casa o el ruido de la calle me hacía sobresaltar. Intenté contarles a mis padres, pero ellos pensaron que era estrés o que necesitaba descansar más. No me sentí comprendida y decidí guardar todo para mí, como un secreto oscuro que me consumía poco a poco. Me sorprendió darme cuenta de que ya no solo sentía miedo, sino también una especie de tristeza profunda, una soledad que antes no conocía. La sombra parecía absorber mi energía, y yo me sentía cada vez más vacía, atrapada en ese ciclo de ansiedad y cansancio. Por las noches, antes de dormir, evitaba mirar hacia el rincón, pero sabía que ahí estaba. A veces me parecía que la sombra se hacía un poco más nítida, como si quisiera decir algo, o simplemente recordarme que no estaba sola. Una vez me desperté sobresaltada porque sentí que algo se acercaba a la cama. Abrí los ojos y, aunque no vi nada, la presencia era tan intensa que me paralizó. En ese momento entendí que no era solo una figura, sino algo que quería estar cerca, que había cruzado la frontera de lo físico para entrar en mi vida. Cada día que pasaba, la sombra se hacía más presente y mi miedo más profundo. Empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si estaba volviéndome loca o si realmente había algo ahí, algo que no podía explicar ni controlar. Sabía que no podía seguir así, que necesitaba encontrar una forma de entender lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo sentía que me estaba hundiendo en un abismo del que no sabía cómo salir. Después de semanas intentando ignorar lo que veía, decidí contarles a mis padres lo que estaba pasando. Les dije que sentía esa sombra en mi cuarto, que me observaba, que no podía dormir, pero ellos apenas me escucharon con una sonrisa escéptica. Me dijeron que estaba cansada, que el estrés me estaba jugando trucos, que debería descansar más y preocuparme menos. No fue la reacción que esperaba, y eso me hizo sentir aún más sola. Sentí que mi miedo se volvía invisible, que lo que me aterraba no tenía nombre ni forma para nadie más, excepto para mí. Así, la sombra siguió ahí, en el mismo rincón de mi cuarto, oscura e inmóvil, pero llena de algo que no lograba entender del todo. No interactuaba, no se movía, simplemente estaba. Y eso era lo peor, porque lo que no se explica, lo que no se entiende, se vuelve una presencia constante que se instala en la mente. Empecé a notar que, aunque la sombra no cambiaba, mi percepción de ella sí. A veces la veía más definida, con bordes que se volvían más claros, otras veces se difuminaba, casi como si respondiera a mi estado de ánimo. Si estaba tranquila, parecía menos intensa. Si me angustiaba, se hacía más palpable, como si se alimentara de mi miedo. Lo más extraño fue que comencé a sentir que no estaba del todo sola en mi cuarto, que esa presencia, aunque inquietante, también era parte de mí, o al menos estaba ligada a algo dentro de mí que no quería soltar. Me encontraba atrapada en un juego donde la línea entre lo real y lo imaginario se hacía borrosa. A veces, al quedarme sola en la oscuridad, sentía una mezcla de miedo y curiosidad.
una necesidad inexplicable de entender qué era aquello que me acompañaba. Intenté recordar si en la casa de mis abuelos había algo que pudiera haber despertado esa sombra, alguna historia no contada o algún secreto guardado. Pero no tenía respuestas claras, y eso era lo que más me angustiaba. Vivir con esa sensación constante de incertidumbre, sin saber si era una amenaza, un recuerdo o simplemente un fragmento de mi propia mente que se había manifestado en forma de sombra. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa presencia, aunque nunca dejó de ser un peso en mi pecho, una inquietud en el fondo de mis pensamientos. La sombra sigue ahí, siempre en el mismo rincón, y yo sigo sin saber qué es exactamente ni qué quiere. Hasta pensé en mudarme, conseguir un trabajo de medio tiempo, empezar una vida independiente. Pero si esa cosa me siguió desde la casa de mis abuelos hasta aquí, entonces probablemente mudarme no va a resolver el problema. A veces pienso que tal vez nunca lo sabré, que hay cosas en la vida que no tienen explicación y que simplemente debemos aceptar. Y aunque no sé si alguna vez encontraré la paz, sé que esta historia, esta experiencia, ya forma parte de mí. No sé qué es esa sombra, ni por qué decidió quedarse conmigo. Solo sé que, en silencio, ha cambiado mi forma de ver el mundo y la realidad que me rodea. Y eso, para mí, es tan aterrador como cualquier monstruo visible. Quiero agradecerte a ti, miembro del clan, que viste hasta el final. Te agradezco de corazón tu participación. Un comentario tuyo en el video nos ayuda mucho. Hasta el próximo video.